A ver, ¿cómo vuelve un país a la democracia después de años y años de un gobierno militar? Bueno, en la década de los 80, América Latina se convirtió en una especie de laboratorio para responder justo esa pregunta. Fue una década clave, un verdadero punto de inflexión que vio a gran parte de la región dejar atrás las dictaduras. Pero ojo, también demostró que no había un solo camino ni una fórmula mágica para lograrlo. Y fíjense en esta frase que es con la que arranca nuestra fuente. La verdad es que capta a la perfección el espíritu de esa época. Fue un reencuentro, sí, pero uno lleno de tensiones, de legados complicadísimos y sobre todo de rutas muy pero muy diferentes para cada país. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a analizar esta década de transición a través de 4 casos muy distintos que nos van a mostrar las diferentes caras de este cambio histórico. Y al final, claro, veremos qué lecciones nos dejó todo esto. Empiezan los años 80 y se empieza a sentir como un aire de cambio en la región. Países como Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina, cada uno empieza su propio viaje de regreso a la democracia. Pero lo que es fascinante de este momento es que, aunque el destino parecía ser el mismo, los caminos para llegar ahí fueron, como dice la fuente, muy diferentes entre sí. Aquí no hubo un manual de instrucciones. Arranquemos con el caso más dramático, el más repentino, Argentina. Aquí la transición no fue algo que se negoció, para nada. Fue el resultado directo de la soberbia y de un fracaso militar estrepitoso. Es que la velocidad de los hechos fue increíble. En abril del 82, la Junta Militar invade las Malvinas, buscando un golpe de efecto, algo de popularidad. Apenas un año y medio después, tras una derrota humillante, el régimen se viene abajo por completo, y un presidente civil es elegido. Fue un colapso vertiginoso. ¿Y por qué se derrumbó todo tan rápido? La fuente lo llama colosales errores de apreciación. O sea, la Junta creyó que Margaret Thatcher no iba a responder militarmente, que su aliado Estados Unidos se iba a quedar de brazos cruzados y que su vecino, el Chile de Pinochet, no iba a ayudar al enemigo. Se equivocaron en absolutamente todo. Y el costo de esos errores fue terrible. 649 vidas argentinas perdidas. Esta cifra no solo significó una derrota militar, fue la pérdida total de legitimidad para una dictadura que demostró que, además de no saber gobernar, tampoco sabía hacer la guerra. Bueno, ahora vamos a dar un giro de 180 grados y a cambiar el ritmo por completo. Si lo de Argentina fue una implosión, lo de Brasil fue más como un deshielo lento. Una transición larga, muy metódica y sobre todo negociada. Es que los dos modelos no podrían ser más diferentes. En Argentina, un evento externo, catastrófico, la guerra, es lo que acelera el fin de la dictadura. En Brasil, en cambio, el motor del cambio fue un proceso interno, una mezcla del propio desgaste del régimen y una movilización social masiva. Y esa movilización social tuvo un grito de guerra, una consigna que lo unió todo. Diretas ja. Esta frase tan simple unió a partidos, a sindicatos, a artistas y a millones de ciudadanos en las calles que exigían algo básico: el derecho a poder elegir directamente a su presidente. Y aquí pasa algo muy paradójico en cómo la dictadura pierde el poder. Lograron ganar una batalla legal en el Congreso, bloqueando las elecciones directas, pero fue lo que se conoce como una victoria pírrica. Al hacerlo, quedaron tan expuestos, tan antidemocráticos, que su derrota en la elección indirecta que vino después se volvió inevitable. Y ahora llegamos al caso de Chile, que es quizá el más singular de todos. Aquí, la transición no fue producto de una guerra ni de una negociación larguísima, sino de un solo momento decisivo, un plebiscito que fue diseñado por el propio dictador. El punto de quiebre fue en 1988. En un plebiscito, diseñado por el mismo régimen, se le preguntó a la gente si Augusto Pinochet debía seguir en el poder por otros 8 años. La respuesta fue un no rotundo. Con casi el 57% de los votos en contra, la oposición logró derrotar al dictador usando sus propias reglas del juego. Pero, y este es un pero muy importante, este triunfo en las urnas tenía un matiz. A diferencia del colapso total de Argentina, en Chile la dictadura no se desmoronó, sino que negoció su salida desde una posición de fuerza. El resultado, una transición imperfecta, con lo que se llamaron enclaves autoritarios que siguieron ahí, como el propio Pinochet, que se quedó como comandante en jefe del ejército por casi 10 años más. Y nuestro último caso, Nicaragua, es un proceso que de nuevo rompe todos los moldes que vimos antes. Aquí no se pasó de una dictadura de derecha a una democracia, no. Se pasó de una tiranía familiar, la de los Somoza, a una revolución de izquierda que, a su vez, enfrentó sus propios y gigantescos desafíos.
La década sandinista fue, súper intensa. Después de la victoria revolucionaria, el país se hundió en un colapso económico, en una guerra civil brutal financiada desde afuera y finalmente en un evento que fue histórico. Unas elecciones en las que, para sorpresa de todo el mundo, el gobierno revolucionario perdió y entregó el poder. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la crisis económica, La Fuente nos regala este detalle que es increíble, de verdad. La hiperinflación llegó a un punto tan extremo que el dinero no valía nada. Es una imagen que ilustra de una manera brutal la desesperación económica que se vivía. Y claro, esa desesperación se reflejó en las urnas. Un 55% para la oposición. Fue una derrota impactante para los sandinistas, pero su decisión de reconocer el resultado y entregar el poder marcó la primera transferencia pacífica entre partidos rivales en toda la historia de Nicaragua. Entonces, después de ver estas 4 historias tan diferentes, ¿qué podemos sacar en limpio? Bueno, pues que esta década de prueba y error forjó un nuevo entendimiento político en toda la región. La Fuente señala un aprendizaje fundamental que se dio, y citó, por el camino duro. Antes, la derecha podía justificar las dictaduras y la izquierda podía darse el lujo de ignorar la economía. Después de los 80 surgió un consenso. La democracia no es negociable y la economía, nos guste o no, importa y mucho. Y esta es quizá la lección más importante de todas. Las democracias que nacieron en los 80s fueron muchas veces frágiles e imperfectas. Enfrentaron crisis económicas, políticas, sociales, de todo. Pero resistieron. La idea de un grupo militar como la solución a los problemas dejó de ser una opción viable en la cabeza de la gente. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Cada una de estas transiciones, el colapso, la negociación, el voto, la revolución, dejó una marca única en su país. Entender esos orígenes tan distintos es clave para comprender tanto la resiliencia como los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas hasta el día de hoy.